Les cuento un poquito de la red de Game Studies. Yo soy Guadalupe de la Iglesia, soy parte de la coordinación de la red. Dentro de la red de investigadoras e investigadores en Game Studies hacemos... Ahí está Gabriela. Ahí va. Bien, bueno, les contaba, dentro de la red, el objetivo principal es conectarnos entre los que investigamos o nos interesa investigar sobre el tema, o leer o compartir cosas relacionadas al estudio del juego, de los videojuegos. Y parte de fomentar todo lo que es el área de Game Studies tiene que ver con, bueno, compartir conocimiento, así que también tenemos este espacio de charlas gratuitas que son abiertas para quien quiera participar, sean o no parte de la red. Si son parte de la red, bueno, ya nos conocen. Si no son parte de la red y se enteraron por otro lado, les voy a compartir ahí en el chat 2 links. En uno van a encontrar un video de YouTube en donde está la grabación de la primera reunión de la red, y en el otro un formulario. Si tienen ganas de unirse pueden completarlo y después van a recibir un mail en el que les llega la confirmación de que ya son parte. Bueno, hoy tenemos esta charla a cargo de Diego Maté, que nos va a contar todo lo que queremos saber sobre Game Studies y nunca nos atrevimos a preguntar. Diego, además, después de hacer su exposición sobre el tema, nos va a brindar parte de su tiempo para responder algunas consultas que tengan ganas de hacerle en relación a los Game Studies y a los temas que él maneja, para que esto sea ágil y podamos responder a la mayor cantidad de las preguntas que nos hagan. Lo vamos a hacer a través del chat, ¿sí? La idea es que después de que él exponga, vamos a dejar de grabar. Así no quedan todas las consultas después subidas a YouTube y quedan de manera privada para los que participaron. Les pedimos que a través del chat escriban ahí la consulta que tengan y, bueno, la vamos leyendo. Yo te las leo, Diego, y vamos contestándolas. Bueno, dicho esto, te paso la palabra, Diego, para que comencemos. Perfecto, Guada, muchas gracias. Espérame que encuentre la ventanita de vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Diego, investigo hace varios años en Game Studies. Empecé un poco azarosamente en la universidad. Yo soy de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, del área de crítica de artes, que es el área más chiquita. Y bueno, me interesaba, investigar videojuegos, no sabía cómo hacerlo. No tenía compañeros o gente que lo hubiera hecho antes. Esto que les cuento fue hace más de 10 años, unos 15 años más o menos. Y una cosa llevó a la otra, me puse a leer, me interesó el tema. Nada, hice una tesis de maestría que tenía que ver con pensar un modelo de análisis enunciativo para el videojuego. Y eso me obligó, o fue la oportunidad, la excusa en realidad, para ponerme a leer sobre estudios del videojuego. Y a raíz de eso fue un tema que se me volvió interesante, más allá de las cosas que yo investigo, que no tienen que ver exactamente con algunos temas de los Game Studies, sino con más que nada la semiótica, el cruce del videojuego, el campo de las artes. Mi tesis doctoral es sobre eso, no la terminé todavía. Pero bueno, a raíz de eso, bueno, después de estar muchos años haciendo como puentes, siempre con gente, estábamos todos solitos, ahora tenemos la red, que es como un upgrade muy importante. Y bueno, en el ciclo este de charlas se nos ocurrió que podía haber una dedicada a preguntas, o en todo caso como ejes que atraviesan la investigación en videojuego, que tal vez pudieran servir de ideas, disparadores, tips, tal vez ideas para lo que alguien está buscando hacer y no le encuentra la forma, o tal vez, ayuda a despejar qué es lo que alguien no querría hacer, etcétera. Así que bueno, mientras yo les cuento un poco del tema, obviamente, como les decía Wada, pueden ir dejando preguntas y cuando terminan un ratito podemos conversar. Así que esperen que comparto. Bueno, el título de la película de Woody Allen obviamente lo conocen, la vieron, y si no, bueno, dejen los Game Studies y vayan a ver la película primero. Bueno, lo primero es
pensar en algo que es muy elemental, pero que tal vez ayude para arrancar, que es diferenciar lo que es una perspectiva, o sea, una teoría, una mirada, de lo que es un objeto de estudio. Una cosa por si a alguien le sonaba el título, perdón, quería aclarar esto por un tema de derechos, que era que yo ya había usado este título para una charla que di en el Congreso Federal de Game Studies, un evento que fue muy importante, que estuvo capitaneado por Nicky, por Ignacio, que lo vi ahí, no sé si Guada vos estabas también en ese momento. Así que bueno, digo, si les suena conocido, si alguien frecuenta esto, sepan que es un plagio de lo que hice en otro momento. Pero les decía esto que era pensar una diferencia por ahí ordenadora, que quizás todo el mundo comprende, entiende, pero que a veces, en el fragor de la investigación a uno se le mezclan, que es diferenciar entre lo que es una perspectiva de lo que es un objeto o un campo de estudio, digamos. La perspectiva, que es lo que está más a la derecha, es algún tipo de mirada, de corpus de saberes, que casi siempre vienen de la mano con algún tipo de, ancho metodológico, o sea, son conceptos, son teorías, son una mirada epistemológica del mundo y de los fenómenos, que a veces traen también una forma de investigar las cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la idea del campo de estudios, que lo que hace es como una, piénsenlo para decirlo brutalmente y no perder mucho tiempo acá, es como una especie de bolsa de fenómenos que están nombrados por algún tipo de pertinencia. Por ejemplo, en el caso del videojuego, cuando hablamos de Game Studies, hablamos de un campo que reúne fenómenos, problemas, cuestiones, preguntas, desarrollos, vinculados al videojuego, pero también al juego y a otros aspectos o funcionamientos de la ludicidad en la cultura. O sea que los Game Studies son, es un poco la propuesta que hago siempre, son en realidad un campo de estudios y no una mirada. O sea, no hay una perspectiva propia de los Game Studies. No hay, digamos, una disciplina que uno pueda llamar Game Studies, donde yo puedo formarme en eso como podría hacerlo en otras. Entonces, solamente para, siempre el cuadrito no sé si ayuda, pero para pensar esto, es el tipo de cuadro que yo puedo hacer esto que van a ver ahora muy precario, pero que es que los Game Studies, en tanto, cajita de fenómenos, si quieren, de objetos de estudio, bueno, es interceptado, es abordado, es aproximado por disciplinas, todas muy distintas. Prácticamente todas las disciplinas que ustedes conozcan pasaron por los Game Studies, o sea, tocaron algo, algún fenómeno del orden de lo lúdico, del videojuego, de los comportamientos lúdicos más allá de los espacios propios del juego o del videojuego, etcétera. Yo le puse algunas perspectivas. Decir obviamente psicología es no decir nada, lo sabrá perfectamente Wada, hay que ver qué tipo de psicología, qué mirada, es el psicoanálisis, bueno, qué tradición, es la psicología positiva, y eso con todo, con la filosofía, con la sociología, pero solamente algo para ejemplificar que los Game Studies son más bien como esa especie de campo de fenómenos, objetos, preguntas, desarrollos, cuestiones, interrogantes, que cada disciplina indaga de una manera particular. Indaga, interroga, ¿no? Cada una con sus saberes, digamos. Sí, como dice Gaby, obviamente, todo el campo de los estudios en comunicación, ¿no? Que es como algo muy contemporáneo. Así hay, bueno, un millón de perspectivas más. Yo puse abajo la mía, así como con un poco pespunteada, porque uno de mis problemas o de mis caballitos de batalla es que la semiótica como disciplina entró poco en el campo de los Game Studies. Entró poco, hay poco desarrollado desde esa mirada, que es lo que yo intento hacer. Pero bueno, acá obviamente faltan todas las perspectivas que se les ocurran, ¿no? Pero bueno, eso para como ordenar, digamos, cuando hablemos de Game Studies hoy, por lo menos, lo que yo voy a proponerles es pensar los Game Studies como un campo de fenómenos, y eso ustedes pueden, acomodarlo a la perspectiva que prefieran, que usen, que les quede cómodo, en la cual se hayan formado, o en la que se estén formando ahora, o en la que estén empezando a curiosear. Puede haber gente que no esté formada en algún tipo de, teoría, mirada epistemológica, y está viendo, qué le interesa investigar, pero aparte desde qué lugar. Así que bueno, todo ese abanico es posible. Entonces, una cosa que tengo pensado proponerles hoy es un poco a manera de índice eso, pensar algunos enfoques o algunas entradas a la investigación. Obviamente no es algo exhaustivo, es algo muy elemental, bastante como un poco bruto por momentos, pero que por ahí puede servir para segmentar, ordenar, despejar, deslindar problemas que aparecen al momento de diseñar una investigación
primero de pensarla desde el diseño, de imaginar qué voy a investigar, por qué, qué me interesa, cómo voy a encarar, aunque sea todavía en ese primer paso que ni siquiera es el diseño, es como tener mentalmente qué me gustaría hacer. En el momento del diseño ya empiezan cosas más precisas, más concretas, o si alguien ya está investigando, por ahí algo de esto puede llegar a servir. Son como cuatro ejes o entradas a la investigación en Game Studies, y después al final, digo velozmente, a modo de cierre, algunas tentaciones que conviene siempre evitar y algunas vacancias, cosas que faltan. Entonces, empecemos por el lado de los enfoques. Van a ver que es todo muy elemental, ¿eh? No les va a parecer muy complejo. Que es primero pensar o segmentar, digo, qué tipo de posición epistemológica va a tomar la investigación que yo voy a hacer. Digo, a grandes rasgos, esto es una cosa que para mí viene de la semiótica, pero ustedes pueden pensar de la manera que prefieran, que es, solemos, digo, tomar un objeto de estudio por lo menos en dos posiciones. No son las únicas, no son excluyentes, pero para ordenar. Empecemos con lo que es más conocido, más inmediato, que son los estudios en recepción, ¿no? Que es, bueno, ir a ver qué pasa, por ejemplo, con una audiencia de un juego, de un videojuego, un comportamiento, ¿no? Una reacción, algo donde haya que investigar qué pasa en una instancia de recepción, etcétera. Eso es un tipo de estudio muy frecuente, digo, en la red, cuando en el chat de la red aparecen muchas preguntas sobre estos temas, o gente que lo está haciendo, o gente que lo quiere hacer. Es un tipo de trabajo muy frecuente, el estudiar en recepción. Ahí Gaby Sicalese decía estudios en comunicación. Bueno, una buena parte de los estudios en comunicación consisten justamente en, no todos, pero muchos, estudiar qué pasa con las audiencias, con los comportamientos comunicativos en recepción. Ahora, lo que yo quería decir de eso es que también podemos pensar la recepción más allá de ese sesgo, que es, es una posición un poco dominante, es un sesgo que es la de la recepción se mide con estudios cuantitativos, ¿no? Producís un formulario, una encuesta, una entrevista semiestructurada o estructurada, y con eso producís, bueno, focus group también, que es más caro, pero, y producís, algo así como, nada, un instrumento que te permite medir algo que a vos te interesa ver en la recepción. Ahora, también es posible pensar la recepción de otras formas no quanti, que eso me parece que es interesante, que tendemos a olvidarlo, pero que es importante. Una de esas cosas es ver, por ejemplo, comportamientos que tal vez no haga falta medir todavía en términos quanti. A mí me interesó en un momento, no lo investigué tanto, lo investigué un tiempo, el tema de los usos desviantes, entre comillas, de los videojuegos, o los modos de apropiación, si quieren, que es la gente que juega un videojuego de una manera para la cual ese juego no fue pensada. Pero que ya son, plenamente, están totalmente estabilizados, son previsibles, hay nombres, espacios, rituales para eso, como el speedrun, como la gente que busca, recolecta y después presenta en algún lado o exhibe glitches, por ejemplo. El glitch, que es un error, un error en un juego, algo obviamente no buscado. Los juegos con muchos glitches son matados por la crítica, por los usuarios. Sin embargo, hay un modo de apropiación del videojuego que consiste en ir a buscar glitches, producirlos, catalogarlos, guardarlos. Entonces, ahí hay un fenómeno que es de la recepción y que quizás no haga falta estudiar en términos cuantitativos. Y es un fenómeno muy interesante. Lo mismo vale para qué pasa con los videojuegos cuando ingresan, son recibidos por instituciones. Otra cosa que me tocó a mí que es el tema de qué pasa, por ejemplo, con muchas muestras o exhibiciones de videojuegos en museos o galerías. Ahí también hay un fenómeno en recepción para ver, un modo de apropiación del videojuego, para el cual obviamente no fue pensado, que es el ingreso del videojuego a los espacios institucionales del arte. Eso también es algo para ver en recepción. Entonces, solamente, para expandir un poco el abanico de la recepción, que tendemos a pensar siempre de manera predominantemente quanti, recuerdo que hay otras formas de pensar, de indagar en la recepción, que tal vez se parezcan más a una mirada más cualitativa, ¿no? Como vieron, no hablé de ninguna mirada o teoría o perspectiva, porque la recepción desde una, perspectiva u otra, van a ser todas cosas muy distintas, ¿no? Pero bueno, es algo que me gustaría como recordar esto. Después, el enfoque que es, yo llamo de vuelta por el sesgo semiótico en producción, que tiene que ver con analizar cómo está constituido un fenómeno, cómo está configurado, cómo son sus rasgos, su funcionamiento, ¿no? No piensen en producción únicamente en indagar cómo es el proceso productivo de un juego, que también puede ser, pero que en producción puede ser, tengo un corpus de 10 juegos
ver qué pasa con eso. A mí me interesa ver ahora el tema, por ejemplo, del el estilo cozy, que es un estilo, vieron, que está muy en expansión hace varios años. Géneros del videojuego están organizados hoy por el estilo cozy. Muchos géneros muy distintos. El juego de rol, el juego de lucha, el juego de estrategia, un montón. Bueno, digo, yo quiero estudiar eso, el estilo cozy, bueno, me haré un corpus y los analizaré. Eso es una forma de trabajar en producción. Piénsenlo si les ayuda como es lo opuesto a ver la recepción. Es ver qué pasa con un fenómeno atendiendo a su configuración, a su modo de despliegue, sus rasgos, sus dimensiones, etc. Tengo ejemplos de lo primero, de en producción, dos libros clásicos, sobre todo el de la derecha. Uno es el libro de Jorgensen de Game World Interfaces, que es el primer libro que estuvo no hecho por un desarrollador, sino por una investigadora, que se puso a investigar qué pasaba con las interfaces del videojuego, con esa dimensión metadiscursiva que es la interfaz, que por lo general se estudió más en los first person shooter, pero como saben, interfaz visual, no hablo de los controladores, ¿no? Interfaz visual hay siempre, solamente que a unos géneros parece que la trabajan o la exploran más y otros lo hacen menos. Los juegos de estrategia, por ejemplo, son sobre todo los que son por turnos, digo, no sé, Civilization o los juegos de Paradox, que no todos son por turnos, ahí, bueno, hay como una especie de complejidad de la interfaz enorme. Y después, otro libro, también clásico, es el libro de Steve Swink, que él lo propone como una especie de guía para producir cierto tipo de sensaciones. Ahora, más allá de que esté pensado para la instancia de producción de un videojuego, el libro puede leerse, pero yo no hago videojuegos, jamás hice, ni los voy a hacer, creo. El libro puede perfectamente leerse como, digo, nada, una investigación sobre modos en los que parece que ciertas decisiones de diseño suscitan cierto tipo de experiencias, ¿no? Entonces, dos ejemplos, digo, muy veloces de lo que sería una mirada o una posición en producción, ¿no? Después, para pensar la recepción, e insistiendo con esto de que la recepción puede ser también pensada de manera no quanti, dos libros, uno Metagaming, que lo que hace justamente es pensar, digo, un encabalgamiento de prácticas de los usuarios, de los jugadores en torno al videojuego, que nada tiene que ver con los juegos en su funcionamiento, si quieren, en producción, que es para el cual fueron diseñados, ¿no? Un libro muy lindo, grande, que revisa un montón de prácticas ellos lo llaman metagaming, Boluk y Lemieux, que es esto de jugar, digo, por sobre el juego, ¿no? Una forma de pensar los usos desviantes. Y después al lado, un libro que también es muy conocido, que es Rethinking Gamification, que es una colección de artículos que revisan un poco lo que es, creo que es 2014 el libro, si mal no recuerdo, que revisan un poco lo que fueron los estudios en la gamificación. Vieron que hay como en la gamificación dos miradas muy distintas. Una es la mirada más entusiasta de Jane McGonigal, por ejemplo, a quien conocen porque uno de los 10 libros de Game Studies traducidos al castellano es el de McGonigal, el de por qué los videojuegos pueden mejorar tu vida y salvar el mundo. Y Rethinking Gamification es un libro que se dedica justamente a revisar esos problemas, pero aparte a pensar o a traer justamente fenómenos vinculados con la gamificación. O sea, está investigando un fenómeno que sucede en recepción, que es la gamificación. Ya sea que una aplicación gamifique algo o que la gente gamifique algo, estamos viendo un fenómeno que ocurre, por lo menos, en recepción primero, y que no es un fenómeno todavía, como lo piensa este libro, quanti, sino que es un fenómeno, digo, que se puede pensar tranquilamente de manera cualitativa, ¿no? No hace falta tener un cuestionario o una entrevista o un instrumento de medición a gran escala para revisar lo que es la gamificación, por ejemplo. También se lo puede abordar así, pero yo insisto con esto de solamente expandir el sesgo que tenemos de asociar la recepción a las mediciones quanti. Después otro eje que es el de los recortes, digamos. Dos grandes tipos de recortes de selecciones de objeto de estudio que puede haber, que son muy comunes, que las encontramos siempre, que son por un lado las indagaciones más generalistas, más globales, las que piensan el videojuego o algo de la ludicidad de manera macro. Digamos, son casi siempre trabajos que intentan resolver como problemas vinculados al medio en su conjunto. Son trabajos muy de la primera era de los Game Studies, pero digo, los Game Studies empiezan en el año 97-98 y se consolidan en el 2003. Son como parte de ese momento, sobre todo, aunque obviamente siga habiendo trabajos más generalistas. Y después
Nada, abordajes que recortan objetos un poco más, digamos, concretos, particulares, de escala, si quieren, media o micro. Digo, investigaciones que trabajan con un corpus de fenómenos, que nos están revisando la vida de un género, por ejemplo, o de un fenómeno asociado al videojuego. No, ya no es todo el medio en su conjunto, no es el medio en su globalidad, sino que es algún recorte más o menos específico. Entonces, hay ejemplos, digo, Half Real, que es 2005, es uno de los libros fundantes de los Game Studies, de Jesper Juhl, que es un libro que está, digo, si ven ahí el subtítulo es Videojuegos entre reglas reales y mundos ficcionales. Es un libro que recoge muchas discusiones de los primeros años de los Game Studies, pero que está pensando el funcionamiento de los videojuegos a gran escala. Es como los videojuegos pensados entre la ficción y la regla, o sea, entre lo lúdico y la ficción. Bueno, digo, ya ahí se dan cuenta que hay como una especie de, digo, indagación que es muy global, muy general. Es el videojuego y aparte el juego incluso por momentos en su generalidad. O sea, el juego es una dimensión constitutiva de lo humano que acompaña a la especie por lo menos desde su ingreso al momento sapiens, por lo menos. Entonces, hablar de juego o hablar por lo menos de videojuego es referirse a un fenómeno que ya hoy tiene 50 años. En 2005 tenía menos, pero es ese tipo de miradas. Y después el libro de Kirkpatrick, que es muy lindo, que lo que hace es pensar el videojuego y la experiencia del jugador desde la mirada de la estética como disciplina. No es la estética como decimos a veces de, digo, cómo, digo, si algo es bello o no, cómo está configurado, sino que es la estética como disciplina también que estudia cómo es justamente la experiencia de un sujeto ante un objeto estético, para resumirlo. Bueno, ahí también, digo, hay como pueden ver, un abordaje que es muy global, muy general, ¿no? No es el usuario ante un fenómeno estético del videojuego, es el videojuego en su conjunto desde la teoría de la estética. Y algún ejemplo del otro caso, de los casos de estudios particulares, perdón por la poca legibilidad acá, acá elegí dos tesis que me gustan bastante. La de la izquierda es una de Clara Fernández Vara, que es una española, que tiene una tesis que se llama, esto es Tribulations of Adventure Games, que son, básicamente es una tesis doctoral dedicada a lo que es los juegos de aventura gráfica, para lo cual ella revisa la historia del género, la historia de la interfaz de las aventuras gráficas, su momento no gráfico, la aventura textual, etcétera, etcétera. Y lo que hace ahí es una tesis que a mí me encanta, es larga, pero es muy linda. Lo que hace es recortar un poco lo que es como objeto de estudio la vida de un género, que es la aventura gráfica, la aventura textual y todas sus derivas, todas sus transformaciones, mutaciones, insistencias, retomas, el puzzle. ¿Qué pasa con el puzzle? Digo, el enigma, ¿no? Que en la aventura gráfica está diegetizado, está inscripto en el mundo de la ficción. Bueno, esa tesis es un ejemplo de recorte de objeto de estudio bien preciso, ¿no? Estudia un género y analiza el tema de la performance, la experiencia, los placeres del usuario dentro del horizonte de ese género. A la derecha, una tesis que dirigí yo, perdón por el autobombo, que es de Mariano Mancuso, que es una tesis muy interesante, que lo que hace es, desde una mirada de la comunicación, y en particular, antes decíamos que decir psicología, género, es no decir nada todavía, bueno, decir estudios en comunicación también es decir poco. Mariano trabajó desde la perspectiva de la ecología de los medios, investigó los news games en Argentina y dentro del universo de los news games, una buena parte de eso está subsumido por los juegos de GT Games en Argentina. Entonces, es una tesis pensando los juegos de GT Games desde la óptica de la ecología de los medios, pensándolos como juegos, obviamente juegos serios, serious games, pero también esos juegos, digamos, en diálogo con la coyuntura informativa de cada momento, de cada año. Entonces, ahí también, digo, el objeto es un objeto, como ven, concreto, reducido. Esta diferenciación la hago porque siempre hay, lo vamos a ver después en las tentaciones, pero siempre cuando se pone a investigar, tiene la tentación de analizar e investigar un fenómeno en una globalidad que es muy difícil de alcanzar. Entonces, es recomendable siempre en este momento del que estamos trabajando, digo, pensar menos en miradas de este tipo. Yo voy a investigar esta dimensión del videojuego, por ejemplo, que pensar en un fenómeno que pueda estar más circunscripto, más acotado a, por ejemplo, un género, un corpus, un tipo de juego en un momento dado, etc. Así que ejemplos de algo más global y más circunscripto. Después, esto es más simple, seguramente esto todo el mundo lo sabe.
Si alguien alguna vez estudió o vio Saussure, por ejemplo, recordarán que Saussure cuando habla de la lengua, habla de una mirada sincrónica o diacrónica, ¿no? Porque eso queda para cualquier tipo de investigación. Un estudio sincrónico es un estudio que hace un corte en el tiempo, digamos, y que revisa un fenómeno en un periodo de tiempo dado. Un estudio diacrónico está revisando en todo caso otra cosa, está ya incorporando en la mirada la dimensión temporal, y eso obliga o fuerza a que la mirada esté situada atendiendo no solamente en el despliegue temporal del objeto, sino también en qué pasa en esa temporalidad, si hay transformación, mutación, insistencias. A veces es más interesante ver las insistencias que los cambios, pero también creo que puede ayudar que cuando ustedes estén pensando qué investigar o estén terminando de cerrar la investigación, que tengan bien claro qué van a ver. Si van a ver algo que ocurre en un corte, un periodo de invento, 1 año, 5, 10, o si van a mirar un fenómeno desplegado en el tiempo, ¿no? Y eso, los dos cortes temporales, lo que hacen también es un poco configurar miradas diferentes del objeto. El estudio sincrónico, invita más a ver cómo es la configuración del objeto en un momento dado, ¿no? Aunque ese momento puede ser 10 años, pero en un momento dado, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Mientras que, una mirada situada en diacronía hace otra cosa, ¿no? Como que favorece o permite la mirada atendiendo a los cambios, las insistencias, las mutaciones, la evolución, diríamos, evolución en un sentido de cambio, no de mejora. De esto no tengo, ejemplos porque no tenía sentido, me parece, pero si quieren, lo de Mariano es la última tesis, la de GT Games, es un estudio en sincronía, está mirando un periodo de tiempo muy circunscripto, es qué pasa con esos juegos en ese momento, 6 años, mientras que la tesis de Clara Fernández Vara se da más en la diacronía, porque está investigando la vida de un género. Entonces, está viendo, por ejemplo, cómo cambia la interfaz de los juegos de aventura gráfica desde la interfaz conversacional de los primeros Larry, por ejemplo, hasta la interfaz con verbos, hasta la interfaz más contemporánea de el cursor que cambia su forma según se pose sobre una cosa o sobre la otra. Para decirlo, es mucho más complejo, estoy simplificando brutalmente, pero esa tesis tiene una mirada más diacrónica. Y después, posiciones que siempre son algo que suele aparecer y que para mí son poco recomendables. Esta es como la parte polémica de la presentación. Pueden, a medida que pregunten o que quieran consultar algo después, pueden también discutir o pelear esto, por supuesto. Pueden quejarse. Pero es primero, la posición, no sé si saben qué es inmanentismo, pero en análisis, en crítica literaria, análisis de cine y demás, siempre hubo en algún momento algún tipo de etapa que se llama formalista, a veces de manera despectiva. No hablo del formalismo ruso, por favor, que es otra cosa, mucho más interesante, increíble, muy, muy productiva. Hablo de las miradas que piensan, por ejemplo, que se puede estudiar un juego solo, por ejemplo, que se puede agotar la complejidad de un juego solo sin pensar ese juego en relación con otras cosas, sin conectarlo con otros fenómenos, u otros casos, u otras dimensiones. Entonces, esto por lo general es una cosa que no creo que esté pasando hoy en los chats de la red, no lo veo ni por asomo. Lo comento como el opuesto de lo que voy a comentar ahora, que sí lo encuentro un poco más, porque es un tipo de, prejuicio que está en la cultura, que está en la academia, y que es una forma de pensar los fenómenos muchas veces automática y que para mí es mucho más difícil, desarmarla que asumirla. La asumimos demasiado fácil, que es hacer un estudio funcionalista, digo yo, o determinista, que entiende, en este caso, el videojuego o el juego como reflejo más o menos mecánico de alguna otra dimensión. Por ejemplo, alguna dimensión social, ¿no? Las posiciones que piensan que los videojuegos son, por ejemplo, el producto o el resultado no problemático, lineal, de un momento sociohistórico, sociopolítico, económico, cultural, donde el juego, o en este caso podría ser la obra de arte, es lo mismo, ¿no? En la historia del arte hay muchas miradas así, que encuentran que la obra, piensan que la obra es un reflejo. Y así pensamos todo, ¿no? Pensamos, estos días que se discute Homo Argentum, se la piensa como un reflejo de este momento. Todas las miradas que piensan los objetos como reflejo, como resultado lineal, necesario, y donde, en este caso el videojuego, sería como una especie de
excusa para poder estudiar algo de la coyuntura, porque finalmente si la coyuntura produce, digo, se refleja en algún objeto, en algún fenómeno, importa la coyuntura y no el fenómeno. Son todas miradas que para mí siempre conviene contener. Digo, obviamente que uno puede estudiar el videojuego en relación con alguna dimensión social, política, económica, obviamente, pasa todo el tiempo, pero lo que me parece que siempre es desaconsejable y que es un tic que tenemos, es un automatismo que tenemos, es pensar el videojuego o cualquier otra cosa como reflejo, ¿no? Que eso me parece que sí está bueno, volver a pensar, digo, revisar si estoy haciéndolo así o no, y siempre lo difícil es definir el contexto, ¿no? Porque uno dice, bueno, el arte, un videojuego, lo que fuera, siempre es el resultado de su contexto. ¿Qué cosa es el contexto? ¿Qué asumimos por contexto? ¿Qué damos por presupuesto por sentado? Es un problemón y eso cada investigación tendría que definirlo. De vuelta, esto no es, no se puede pensar el videojuego en vínculo con otras cosas. Yo recomiendo no pensar el videojuego como el reflejo, no como, bueno, el estudio de este género, por ejemplo, esto pasa mucho con lo que son los estudios de los juegos bélicos, ¿no? Bueno, los juegos bélicos son el resultado de una búsqueda planificada de eso que se llama en Estados Unidos complejo militar industrial, que usó siempre el videojuego como espacio de experimentación para formar y encontrar nuevas formas de seducir a la población para ser soldado, para mandarla a la guerra. Siempre se habla de Arma 3, ahí se habla de las estaciones de reclutamiento. Entonces, el juego bélico no es más que eso, ¿no? Desde ese punto de vista. Cosa que para mí es un problemón, porque hay un montón de cosas para ver en el juego bélico que desbordan esa mirada que es muy reduccionista y aparte que empobrece el objeto, ¿no? De estudios inmanentistas tengo menos ejemplos porque es una mirada que prácticamente no existe hoy, pero en los comienzos de los Game Studies, ahí puse la editorial de Spenarset, de la revista que se llama Game Studies, que seguramente conozcan, donde el primer número, la editorial, él hace un llamado, junto con más textos, en más lugares, otros autores, como el primer Jules, el primer Frasca, el primer Aki Järvinen. Son autores que dicen que en ese momento, antes de 2005 estoy diciendo, fíjense que la fecha de esto es 2001, hacen un llamado a pensar el videojuego atendiendo a la especificidad de lo lúdico y dicen a despojarse del estudio de otras cosas como la ficción, la narración, la representación audiovisual, la música. Todo eso, dicen estos autores, va a poder estudiarlo otro departamento de la facultad. Nosotros estamos formando un departamento que es el de Game Studies y tenemos que atender específicamente a el funcionamiento del sistema de reglas, objetivos, recompensas, penalidades, o sea, lo específicamente lúdico. Entonces, ese es un momento, si quieren, inmanentista o formalista. Se piensa que se puede estudiar una regla o un conjunto de reglas sin ver qué pasa en la imagen, sin ver qué pasa en el sonido, por ejemplo, en el relato, si es que lo hay. Entonces, este es un momento de ejemplo de mirada inmanentista o formalista, si quieren, formalista usado despectivamente, pero es una cosa que ya mucho no existe en el videojuego, es algo viejo. Y después tengo muchos más ejemplos, lo paso muy rápido, de el caso opuesto, ¿no? De mirada funcionalista que entiende el videojuego como el resultado lineal determinista, no es una mirada determinista porque entiende que el videojuego es algo que que se puede explicar partiendo de alguna dimensión o premisa previa. Las historias del videojuego, más o menos hasta el 2010, más o menos, que es cuando aparece Ripley de Tristan Donovan, las 4 historias de la década del 90, la historia de Kent, que es muy conocida, que se consigue traducida, todas adolecen del mismo problema, que es, se piensa que la historia del videojuego es el resultado de el trabajo de algunos pioneros, digo, no sé, de algunos, alguien que se le ocurrió, digo, Miyamoto, por ejemplo, que se le ocurrió algo un día y de ahí se desprende la historia de un género, la historia de una empresa, la historia de un juego, de un personaje. Siempre el lugar del pionero equivale al lugar del gran nombre o del gran artista en la historia del arte, ¿no? Donde en vez de estudiar qué pasa con la Pietà, se estudia el genio de Miguel Ángel, para decirlo mal y pronto, ¿no? La Pietà como motivo de la pintura bíblica, se estudia, digo, las tortugas ninja, básicamente, ¿no? Los 4 genios del Renacimiento. La idea del genio en el campo del arte, lo que hizo fue traer una mirada determinista de los fenómenos artísticos, donde, bueno, del genio se desprende un poco la obra. Y no hay ahí una historia de un género, de un estilo para revisar, sino que es
del genio emana la producción artística. Acá pasa algo parecido en las historias del videojuego con los pioneros, con los adelantos científicos, técnicos. Aparece una novedad técnica y eso explica, digo, por ejemplo, se aparecen los motores gráficos en 3D y eso explica el auge de los first person shooter, perdón, y la aparición del 3D en la década del 90. Obviamente que los motores gráficos explican una buena parte de ese auge, pero el videojuego ya podía desarrollar perfectamente juegos en 3D con tecnología de vectores en el año 80. Por alguna razón, eso no quedó, no funcionó, el 3D quedó ahí latente, explotó en la década del 90. Si yo parto por el motor gráfico como dimensión técnica, me puedo estar perdiendo un montón de otras cosas que pueden ayudar a entender el olvido previo del 3D, tanto como la expansión posterior a básicamente Wolfenstein 3D, ¿no? Después a la derecha ven un libro clásico, Games of Empire, que lo que hace es, básicamente para decirlo mal y pronto, recuperar un poco la mirada de los videojuegos desde lo que fue en su momento la escuela de Frankfurt, ¿no? Donde los videojuegos son parte de algún tipo de mercancía cultural producida por un sistema que, construye, si no una clase dominante, por lo menos una clase dominada, y donde esos juegos expresan los valores de, el poder de ocasión, y si uno juega esos juegos, bueno, está participando de ese sistema que no hace más que reproducir, algún tipo de forma de dominio o de opresión, solamente como ya no hace falta el dominio físico, la coerción física, eso ocurre mediante algún tipo de mundo de entretenimiento, mercancía cultural, todo lo que plantea la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, etcétera, en la década del 40 primero. Un ejemplo en el videojuego, ¿no? El videojuego es el resultado de esa concepción de la sociedad, ¿no? Es una especie de resultado más o menos lineal, ¿no? Si jugás, no sé, Civilization, ahí estás, un poco siendo cautivo de las ideas sobre lo que es un imperio, la conquista, la expansión, y sos simplemente hablado por lo que el sistema espera que vos pienses. No, bueno, obviamente no hace falta que diga más de eso. Y después, un último caso que me parece muy interesante de determinismo es toda la serie, no toda, porque no leí todos los libros, habré leído 4, de la serie del MIT, pero no hace falta que sea solamente esta, lo que se llama Platform Studies, estudios de plataformas, de medios, de dispositivos, de soportes, que este es el libro de Raising the Beam, que es de Monfort y Ian Bogost, que lo que hacen es estudiar un poco lo que fue la vida de un dispositivo, de una consola, en este caso es el Atari, ¿no? Hay otros más, hay uno sobre la NES, sobre la Super Nintendo, bueno, computadoras, etc. No todos, pero por lo menos 3 libros de estos que yo conozco, el de la NES es otro, lo que hacen es pensar que de la configuración tecnológica del dispositivo emergen los juegos. Entonces, la vida de un juego como, no sé, el Space Shooter, se explica porque había un chip en la consola del Atari que permitía que un sprite se mueva a una velocidad en la pantalla, que permitía producir un espacio de cierta extensión, de cierto tamaño, etcétera, etcétera. Y ahí, en esa mirada, la tecnología explica todo. Un chip, una placa o algo explican toda la complejidad de que cuando aparecieron los videojuegos, un poco tiempo después el Atari, la humanidad empezó a jugar a cosas que no había jugado nunca antes y en vez de, asumir que la complejidad de un space shooter, de un Galaga, hay que pensarla, revisando la historia de los juegos maquínicos previo al videojuego, pensando qué pasa con ese género dentro del videojuego, cómo es que el videojuego se apropia del imaginario de la ciencia ficción, son preguntas posibles, etcétera, etcétera, todo queda reducido, en el sentido más duro del término, a ver cómo es la configuración de los chips de una consola. Bueno, yo recomiendo evitar, estas posiciones más reduccionistas. En la primera no van a haber seguramente problemas porque no va a aparecer eso, pero en la segunda sí. Por ejemplo, yo sigo bastante, me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, Guillermo Crespi, Juan y toda la gente de Modo Historia. Si no escuchan el podcast, no lo conocen, diría que vayan a escucharlo ya mismo. Pero eso, por ejemplo, una cosa que a mí no me gusta mucho, que alguna vez lo charlábamos con ellos, es que ellos tienen una mirada muy historicista de los videojuegos, entonces cuando revisan la historia de un juego o de un género, de una máquina, la piensan un poco como el resultado de ese momento político, económico, histórico. Es una mirada muy frecuente de los fenómenos estéticos, culturales. Por supuesto que no está para nada mal. A mí me parece que a veces esa mirada historicista, un poco hace perder de vista la complejidad del objeto. Me parece a mí, esto es una cosa mía, yo sé que
no estamos de acuerdo con Guille y con Juan, pero digo, eso, digo, modo historia, que es algo que justamente lo que hace es llevar la dureza y la complejidad de la academia, volverla interesante, un poco más blanda, más accesible para que pueda escucharlo todo el mundo y no solamente el puñado de gente que estamos acá hoy, eso que es muy interesante, que hace modo historia. Me parece que ahí aparece un poco ese problema de la mirada que es muy determinista, muy funcional, muy mecánica. Obviamente no es de ellos, está en la cultura y está desde siempre, ¿no? A veces es el creador o el pionero, a veces es el contexto, a veces es un dispositivo, ¿no? Hay diferentes tipos de determinismos que yo creo que conviene suavizar, volver a pensar. No es que no podemos investigar eso, pero no pensemos que el videojuego es el resultado mecánico de una de esas cosas. Pensemos el videojuego en cruce o en interacción con esas dimensiones, ¿no? Con una sociedad, una cultura, con el trabajo de alguien o con la tecnología. Y después, para ir cerrando, tentaciones que siempre por ahí aparecen cuando uno empieza a investigar o está investigando. Bueno, tener algún tipo de reflexión muy general, que no hace falta que sea como la que decía antes, no tan global, pero tener un tipo de hipótesis general sobre qué pasa con el videojuego, la gente, etcétera, que me engolosine con la idea de poder responder algo que hasta ahora nadie respondió. Y a mí se me ocurrió, y tal vez yo en mi tesis de maestría o en mi proyecto de investigación de un año pueda responder eso. Seguramente no pueda, seguramente fuese el objeto. Digo, conviene tener interrogantes más circunscriptos, más pequeños, lo más pequeño que se pueda a veces. Una respuesta pequeña a un problema puede hacer avanzar el saber mucho más que esas grandes indagaciones que son más tentadoras, que son más melosas, pero que también son más difíciles de llevar adelante. Después, en la misma línea, producir algo. Yo voy a inventar una teoría, un concepto para dar cuenta de esto que hasta ahora, creo yo, nadie abordó. Lo primero, capaz me falta leer o revisar un poco la producción del campo. Y después, siempre que se me ocurra algo de la nada, desconfiemos. Porque, está la cultura, está la semiosis, para mí que hago semiótica, pero si no, llámenlo cultura, como quieran. Entonces, si se me ocurre a mí, es porque hay algo que está revoloteando, está dando vueltas, está en el ambiente. Entonces, desconfíen de lo inédito, de lo que se les ocurrió, de lo que parece que nunca se investigó, de ese concepto que nunca se trabajó. Desconfíen. Ahí yo cuando pienso que tengo algo así, rápidamente voy a Google Scholar a ver, qué hay, y siempre encuentro, esto no se investigó nada. El estilo Cozy no está investigado. Voy a Google Scholar, el mataburros, enseguida me dice, lo investigó 1.000.000 de tipos, y aparte lo investigaron por fuera del videojuego también, no solamente en el videojuego. Así que, recátate, me dice. Y después, la tentación de, si yo hago un estudio cuanti, con el instrumento que sea, con la medición que sea, voy a poder entender y agotar un fenómeno. Y ahí aparecen seguramente temas que les interesen, como, no sé, comportamientos violentos, problemas de cognición que tal vez algunos juegos parece que ayudan a trabajar, eh, cuestiones que tienen que ver con una mirada de género, qué pasa en la industria, qué pasa con los comportamientos. Siempre hay en muchos trabajos que trabajan de manera cuanti, temas muy de este momento, la tentación de ir a liquidar, a saldar el problema, ¿no? Entonces también ahí conviene siempre como contener un poco ese impulso y pensar más en términos de quizás, lo cuanti que mida un problema o un aspecto del fenómeno, una cosa bien concreta, sugerencias, ¿no? Para evitar tentaciones que todos tenemos cuando investigamos, ¿no? Que bueno, es muy difícil que no tengamos, que no atravesemos por ese momento de ambición, ¿no? Y después, algunas vacancias, cosas que faltan y que por ahí, si alguien quiere, tiene ganas, está empezando a armar un diseño de investigación, sepa que hay cosas que se investigaron menos, que son menos populares también. En mi caso esto es algo que me interesa particularmente a mí mucho, pero que son estudios dedicados a géneros, que hay poco del videojuego, y después estudios, acá diría prácticamente cero, dedicado a los estilos. Todos los campos, los film studies, los estudios en arte, todos tienen estudios dedicados a el estilo de un director, el estilo de una escuela, de un movimiento, un estilo de época. El videojuego carece, por lo menos de estudios que miren sistemáticamente algo de eso, un estilo epocal,
qué sería, por ejemplo, lo posmoderno en el videojuego. Hay un estilo de un estudio. Lo más parecido a eso son los trabajos sobre, por ejemplo, el género de aventura gráfica y el conflicto estilístico entre Sierra y LucasArts, ¿no? Que son dos estudios que producen aventuras gráficas y que se diferencian claramente y que el usuario de la época diferenciaba claramente. Entonces, eso es lo más parecido, digamos. Pero, bueno, después en otras cosas más contemporáneas pasa menos. Eh, Después, otra cosa que falta son estudios en profundidad dedicados a, no digo un caso, pero por lo menos a un, digo, corpus cerrado de casos, ¿no? Vieron, en la red hay mucho interés por estos libritos que salieron españoles dedicados a juegos, ¿no? Que no son investigación académica, sino periodística, pero que tienen, me parece, el interés, digamos, de que son libros dedicados a un juego, a veces a una serie, pero son a un juego. Y los Game Studies tienen pocos desarrollos de ese tipo. Digo, una tesis que esté dedicada a estudiar, no sé, 5 juegos de un estudio, a ver qué pasa con esos 5, ¿no? El estudio de casos, por lo general, siempre funciona en segundo plano para responder preguntas más globales. Eso es algo que falta, por ejemplo, también. Es otra de las vacancias de campo. Después, algo, digo, puse ahí a propósito, discutible y caprichoso, que tiene que ver con lo que me interesa a mí. Yo hago un listado de categorías, clasificaciones, dimensiones del objeto que para mí faltan, desde una mirada semiótica, por supuesto, pero a veces faltan a secas, que es pensar, por ejemplo, los modos en los que el videojuego se emplaza socialmente, cómo juega la gente, de qué manera, en qué espacios. No es que no haya habido investigaciones, por supuesto que las hubo, pero creo que faltan como tradiciones de estudios donde uno pueda inscribirse si va a estudiar, por ejemplo, los dispositivos del videojuego. Una tesis dedicada a los aparatos del videojuego y cómo es jugar de manera portátil, con una consola, con un arcade, jugar en línea, jugar con otros físicamente. Digo, no es que no haya tesis o investigaciones o libros, por supuesto. Lo que no hay son tradiciones sostenidas en el tiempo sobre eso. Digo, categorías del videojuego, insisto, con género, estilo o con ludicidad. Revisar qué es ludicidad, algo de eso ya planteaba el libro de Jules que vimos al comienzo, bueno, etcétera. Entonces, nada, estos son como un poco, no tengo más nada, creo, no. Es un poco lo que, nada, había pensado hacer para hoy, para mostrarles, digo, son entradas, formas de pensar algunos problemas, ejes simplificadores, incompletos, tendenciosos en algunos casos, pero que por ahí sirven, espero, si es que sirven, capaz no sirvan, pero para deslindar algunas confusiones, por ahí como idea, como disparador para organizar un diseño, para hacer un recorte de objeto de estudio, para hacer, digo, algún tipo de recordatorio, pensar que lo quanti no es solamente, mejor dicho, que la recepción no es solamente estudios quanti, y etcétera. Bueno, si les parece, dejo de compartir. Buenísimo, gracias Diego. Espectacular. Bueno,